Bienvenidos, bienvenidas a esta cuarta edición, a este capítulo número 4 de las jornadas abiertas de FAM. Por primera vez abiertas y estamos conectados, conectamos todo el país y nos conectamos también a través de internet porque nos están viendo eso de manera abierta y gratuita. Por supuesto que eso siempre se dice, ¿no? ¿Viste? Abierto y gratuito van de la mano. Aquí estamos, hoy vamos a hablar de resiliencia, pero... Hola Jason, ¿cómo va? Sí, muy bien. Bueno, vamos a hablar de resiliencia. Qué tema complicado, sobre todo en pandemia, que empezamos a escuchar ese concepto y muchos todavía intentando entender de qué se trata. Y pronunciarlo. Claro, y hablar. Sí. ¿Y cuánto ha afectado, no? Hablar de resiliencia, la posibilidad de transformarse, de adaptarse, los cambios, la incertidumbre, sobre todo en pandemia, ¿no? Sobre todo. Totalmente. Bueno, y vamos a ver cómo esto impactó también en el sistema judicial. Juliet, puñito. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte, muy feliz de estar acá de nuevo. Muy bien. Bueno, hay páginas donde se puede meter la gente a votar también, donde pueden incluso continuar el debate. Aprovechemos que está el hashtag para que cada uno pueda dar su punto de vista. Digo, hagamos una conversación virtual también. Sí. Y bueno, como les comentamos también, el día de ayer cerraron ya las votaciones, así que tenemos los resultados de cómo se va a construir la agenda las próximas semanas, ¿sí? Les cuento un poquito. Sí. Este jueves tenemos el el conversatorio abierto sobre las alternativas al sistema punitivo para las adolescencias que están en conflicto con la ley. El próximo jueves vamos a hablar sobre el acceso a la salud y el último jueves, que sería el 7 de octubre, con el cual también estaríamos cerrando nuestras jornadas, vamos a tratar sobre familia y adopciones. Así que bueno, las y los esperamos en FAM, en famconecta.org, donde van a poder consultar estos temas y seguir las transmisiones. Sí, además hay como una especie de bonus track de estas jornadas en la página de FAM, novedades, algunos contenidos que por ahí no entran aquí en este evento que estamos haciendo y que sí las pueden ver en la página, así que estén atentos y atentas. Totalmente, Jason. Esto que decíamos, ¿no? Por primera vez en la historia de la FAM, las jornadas científicas de la magistratura abiertas a toda la ciudadanía para que todos participen y con temas también que son elegidos por ustedes. Vamos a incorporar a esta conducción el día de hoy a un compañero de trabajo, a Kevin, ¿cómo andás? Kevin es responsable también de comunicación de la FAM, es uno de los asesores en comunicación de la FAM. ¿Cómo andás, Kevin? Hola, Vero. Hola, Jason. ¿Cómo andás? ¿Cómo fue la elección de este tema resiliencia y por qué vamos a hablar de resiliencia ¿Qué hoy? es, no? También. Claro. Bueno, la elección fue, si nosotros decidimos hablar con la sociedad, tenemos que definir un campo compartido. Hay una situación que nos atravesó a todos, está claro, que está sobrediagnosticada, hemos hablado mucho de eso. Y efectivamente lo que dice Jason, resiliencia es como paradigma, cada uno tiene una definición. Nosotros lo vamos a tomar como un doble movimiento, un movimiento de recuperar el estado inicial cuando termina un estrés, vinculado con los materiales, pero vamos a suponer que también funciona para la sociedad, y como la capacidad de adaptarse a una nueva situación, que es a lo que hacía referencia Vero. Así que hay un movimiento restaurativo y un movimiento adaptativo cuando sufrimos un estrés, cuando sufrimos un trauma. Y entonces y lo que nos sucedió en esta situación, en este estrés en particular, que ha sido transversal, es que perdimos las rutinas. Los poderes judiciales perdieron sus procesos porque se prepararon para todo, excepto para que desaparezcan los edificios de los tribunales. Y de un día para el otro tuvieron que dar respuesta a la sociedad sin tener a sus equipos juntos, sin tener las tecnologías, sin poder vincularse en las mismas maneras con la ciudadanía. Y entonces lo que vamos a tratar de pensar en este módulo es qué cosas tenemos que aprender, cómo impactó en la cultura organizacional, cómo impactó en la respuesta a la sociedad, qué le pasó a la sociedad con esto. Y sobre todo, las jornadas científicas son siempre un lanzamiento hacia el futuro. Entonces, ¿qué nos queda que podemos incorporar? ¿Qué nos queda como aprendizaje para advertir cosas que tal vez había que cambiar? ¿Y qué nos queda como saldo positivo? Porque hay un saldo positivo. Esto, por supuesto, fuera del marco de dolor de una pandemia que ha generado muchas muertes, mucho dolor en la sociedad. En las jornadas científicas lo que tenemos que hacer es
reflexionar, es cuando se juntan los poderes judiciales de todo el país, de las provincias de todo el país, a ver cómo hacen las cosas y qué pueden incorporar y qué pueden mejorar. Y entonces la resiliencia tiene que ver con esta reflexión, que es una reflexión que tenemos que hacer a nivel individual y a nivel organizacional. ¿Qué queremos recuperar? ¿A qué vamos a adaptarnos? ¿Qué vamos a dejar ir? Así que vamos a tener una conversación con nuestras amigas, Victoria, que está en Salta, Carolina, Maco, Alejandra, que trabajan directamente en el territorio. Vamos a presentar, mirá que a mí me dijeron que si no la presentás con todos los títulos, así que vamos a Carolina Andrea Pangia, que es defensora civil de los tribunales de Rosario, María José Caviglia, que es secretaria del Tribunal Colegiado de Familia de Rosario, y Alejandra Bulson, que es prosecretaria del Tribunal de Familia también de Rosario. Y tenemos de manera virtual presente a Victoria Mosman, que es jueza de Salta. Sí. Victoria, ¿nos escuchás? ¿Nos ves? Hola, sí. Hola, sí, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Un gusto. Un vértigo enorme estar desde tan lejos. Pero es lo bueno de estar conectado y también de lo que nos dejó la pandemia, ¿no? Que estemos lejos pero cerca de alguna manera. Así que mira, te ahorraste un avión incluso y nosotros te vemos y te escuchamos desde aquí. Hablando un poco de esto de adaptarse, ¿no? Y hablábamos también en el episodio de ayer de las brechas digitales, ¿no? De la digitalización forzada que tuvimos en la pandemia y que muchas personas no están en la misma situación. ¿Vos cómo viste todo esto y cuál fue la experiencia que tuvieron allá? Mira, una de las cuestiones que incluso charlábamos con Kevin hace un tiempo atrás, tiene mucho que ver con deudas que el Poder Judicial o el sistema de justicia tenía desde hacía mucho tiempo y que se vieron agudizadas o evidenciadas de un modo muy patente en razón de la pandemia, que tienen que ver precisamente con el acceso a la justicia de las personas que sufrían una serie de circunstancias ajenas a su voluntad, situaciones de vulnerabilidad, que hacían que el acceso a la justicia se viese muy afectado antes de la pandemia. Por lo cual la pandemia lo que hizo fue venir a volver esto, a potenciarlo en el peor de los sentidos, porque el acceso a la justicia, además de todos los inconvenientes que tenía, se vio impedido en razón de esta situación de distanciamiento o de aislamiento que tuvimos en un primer momento. Así que bueno, en razón de eso fue que la crisis esta que se veía a venir en relación a cómo podían acceder estas personas que se encontraban en situaciones realmente muy difíciles, cómo iba a suceder todo esto en el medio de la pandemia. Y pasaron un montón de cosas. Un montón de jueces adaptaron sus situaciones, adaptaron la situación de los expedientes, adaptaron los procedimientos para que esto pudiese seguir adelante, teniendo en cuenta las personas, que es lo trascendente en el sistema de justicia. Pero bueno, había como, a su vez, si te tuviese que decir dos grandes sectores de la conflictividad esta de la que estamos hablando. Uno era pensar en cuántos obstáculos tenían las personas previos al acceso a la justicia, y el otro gran sector de la problemática era cómo enfrentaban las limitaciones que tenían estas personas una vez ingresados al sistema de justicia. Claro. O sea, no solo era el problema del antes, sino también el del después. Perdóname. No, quería sumar también, me quedo pensando en esto del acceso a justicia, pensando en Rosario, que por ahí conozco bastante los tribunales, en las cuestiones de familia, un montón de familias completas se acercan a los tribunales en esto del acceso a la justicia. Bueno, ¿qué pasó en la pandemia? Porque encima teníamos el registro de que habían aumentado incluso los conflictos en el seno de las familias, la violencia. ¿Cómo se vio eso reflejado en los tribunales? Que no sé si quiere María José o cualquiera, María José o Carolina, cualquiera de las dos contestar, empezar. Bueno, en realidad las defensoras y los defensores civiles, nuestra tarea va conectada un poco a lo que estábamos recién hablando del acceso a la justicia, porque nosotros patrocinamos y asesoramos a las personas que están en condición de vulnerabilidad y que por una especial situación justamente tienen estas barreras para acceder al servicio de justicia, y ese es nuestro trabajo diario, es decir, ayudamos. A veces es por la situación económica, a veces es por unas cuestiones de género. Es decir, hay especiales situaciones que hacen a esos grupos vulnerables y que
entienden que y que hay una barrera que les impide acceder al servicio de justicia, y ahí estamos los defensores para ayudarlos en ese camino. Lo que se comentaba es cierto. Hay un primer problema de acceso y después hay otro problema que, estando en el trámite, en pleno desarrollo a lo mejor de la tarea judicial, es difícil sostener ese trámite. Lo que hacemos nosotros es eso, somos ese primer contacto de las personas con ese servicio de justicia. Lo que nos pasó a nosotros durante la pandemia fue que, como comentaban, la vulnerabilidad que ya se tenía de base se acentuó, se acentuó mucho más. Imaginemos una persona, una mamá que estaba cobrando la cuota alimentaria, es decir, ya había accedido a lo que hablamos de servicio de justicia y tenía una resolución, y el banco cerró. Claro. Y se cobraba a lo mejor en esa situación particular con oficio judicial. Y entonces, ¿cómo continúa? Ni hablar de alguien que quería iniciar un juicio alimentario. Claro. Lo que a nosotros nos pasó en particular, el primer problema planteado era cómo nosotros desde las defensorías nos comunicábamos con estas personas que nosotros estamos patrocinando, que estamos asesorando. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La actividad era presencial. La persona venía al tribunal, venía a la defensoría, era atendida en forma total y absolutamente personal y presencial. El escrito que se le hacía a esta persona era llevado físicamente al juzgado. Incluso se buscaban los expedientes, o sea, para ser bien clara. Todo eso, con el aislamiento, no pudo suceder más. Entonces tuvimos un primer desafío. ¿Cómo nos comunicamos nosotros y cómo le decimos a esa persona... vení, no vengas, podemos seguir tu trámite de otra forma, cómo le informamos cómo estaba su trámite o cómo iniciábamos un trámite? ¿Y qué hicieron? Bueno, primero, en la parte más dura de pandemia, lo primero que se hizo fue generar comunicaciones alternativas a la presencialidad. Números de teléfono para consulta, para asesoramiento. Incluso se utilizó, había un poco de manejo de redes sociales, pero bueno, se intensificó. En el Facebook se subieron videos contando, cada defensor y cada defensora contamos cuáles eran nuestros números de teléfono, algo muy básico, ¿no? Pero era necesario Bueno, exacto. ¿Cuáles eran los teléfonos? ¿Cuáles eran esos nuevos canales de comunicación? Se puso un 0800 para tener mayor acceso, porque ya no era solo el que quiera acceder por primera vez, era qué pasaba con todos esos trámites que estaban dando vuelta. Bueno, se creó un mail remoto especial de consultas que lo empezaron a manejar personas que estaban en riesgo y no podían ir a trabajar presencialmente, es decir, se trató de distribuir el trabajo desde ese lugar. Eso fue bien al inicio. Se trató de salir a comunicar cómo hacemos para continuar. Después eso dependió también de los trámites que estaban habilitados o no, pero digamos, se intentó hacer un primer contacto. Y bueno, con posterioridad a eso se habilitó un sistema de turnos web que hoy coexiste con un sistema de turnos de cuestiones urgentes a turnos que se pueden programar. Y bueno, y después estaba la parte de la comunicación con los juzgados, es decir, desde las peticiones que nosotros realizábamos, cómo nos comunicábamos con los juzgados, porque antes era llevar el escrito. Ahí, María José, vos nos contabas algo. Viste que no te estoy diciendo Maco. Acá prendieron Maco. La cámara, yo pero decimos que María José. Maco. Vos, en línea con lo que estaba contando Carolina, vos contabas de esas comisarías que no tenían... sí, eso era sobre todo en el tema de los turnos de urgencia. Yo resumo un poco la adaptación del Poder Judicial en 3 mecanismos: el correo, las audiencias por Zoom y las comunicaciones por WhatsApp. En materia de violencia, de denuncias de violencia, la comunicación por WhatsApp fue fundamental, porque una persona que sufría de violencia doméstica, yendo solamente a la comisaría, esa denuncia se transmitía al fiscal con una foto, el fiscal lo presentaba electrónicamente en el Poder Judicial, el Poder Judicial recibía ese expediente, emitía, de acuerdo a la solicitud que hacía, la medida que solicitaba el fiscal, liberaba el oficio, le sacábamos, nosotros los secretarios, le sacamos una foto a ese oficio se remite al fiscal, comisaría, a la señora o al denunciante de la violencia si tenía un teléfono, y de esa manera primero había inmediatez, eficiencia, rapidez, y se evitaba la necesidad de que la persona tenga que venir al tribunal, el traslado del soporte papel,
que creo que esos fueron los dos mayores inconvenientes que hubo durante la pandemia. Ahora me quedo pensando en estos casos que decís de tanta urgencia, ¿no? Porque cuando hay una situación de violencia, esta posibilidad de por ahí de esta persona, de la víctima, inclusive de comunicarse por WhatsApp con algunos organismos Sí, claro. estatales, que también se implementó durante la pandemia, siempre me quedo pensando, ¿cómo no se hizo antes? Si antes existía esto que decían ustedes, ¿no? El mismo problema de acceso, el mismo problema de me tengo que movilizar para ir, Bueno, o esta congestión dentro de los tribunales. Antes había una respuesta del Poder Judicial. Lo que pasa que iba, por ejemplo, en Santa Fe hay una oficina de recepción de denuncias de violencia que está a cargo de un fiscal, y iba la víctima al tribunal y hacía la denuncia. De hecho, nosotros tenemos un trámite durante el horario hábil que se hacía en esa oficina en forma presencial, y después, durante las horas inhábiles, las 24 horas del día, el Poder Judicial responde a las denuncias de violencia. La única diferencia que tuvimos es decir, bueno, ¿qué pasa con esa persona que no se puede trasladar porque estaba prohibida la circulación? O que a lo mejor por una cuestión económica también tenía problemas económicos para poder pagar el colectivo y llegar al tribunal. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, las comunicaciones telefónicas fueron fundamentales. ¿Sí? Y después, para mí otra de las cosas que fue fundamental, el correo. Nosotros, las secretarías, nos comunicábamos con las defensorías, con los profesionales, a través del correo electrónico. Los distintos organismos empezaron a instrumentar correos electrónicos habilitados para ciertos trámites. Por ejemplo, hoy, el oficio al ANSES para que se le pague la asignación familiar a una mamá que está a cargo de sus hijos se diligencia directamente a través del juzgado. Lo hace el secretario, escanea el oficio y le envía. En el caso que decía Carolina, las órdenes de pago se diligencian a través, o sea, hay un solo traslado del soporte papel al banco, y hay una comunicación por correo con el banco en donde se completan los datos, si falta algún dato, si está mal alguna corrección, si hay que confirmar una orden de pago con el Banco Municipal, con el Banco de Santa Fe, con la Cámara Nacional Electoral. Eso significó una mayor eficiencia y eficacia, más rapidez. Claro, y este poder de adaptación con resultados positivos, por lo que estás nombrando, ¿crees que llegó para quedarse? Espero que haya llegado para Sí. quedarse. Yo ¿Vos? creo que sí. Sí, ¿Vale? Yo creo que sí, creo que todavía hay bastante más incluso para incorporar y para mejorar. Y es cierto que nos preguntamos cómo no se hacía antes ciertas cosas. Pero bueno, es parte justamente de la adaptación, de esta cuestión de la resiliencia. Nos adaptamos y en un año cambiamos y nos acomodamos y fuimos incorporando nuevas herramientas que hoy en día parecen, ya las naturalizamos y no hay forma de volver atrás, no habría por qué tampoco. Esto fue muy positivo. Yo le quiero preguntar a Victoria ahora sobre la vulnerabilidad procesal. Pues nosotros cuando pensamos en vulnerabilidad pensamos en otras cosas, pero antes, un tema de por qué no se hacía antes, porque los poderes judiciales somos muy autocríticos. A mí me gusta un dato. Ustedes saben que los mayas conocían la rueda, pero construyeron sus pirámides empujando, no usaban la rueda como transporte. Y nosotros inventamos la valija con ruedas en 1970. Esto quiere decir que Einstein iba en un auto a un congreso con una valija cargada de papeles y la cargaba. Se bajaba de un vehículo que tenía ruedas, Einstein digo. Todos usamos los vehículos con ruedas, nos reíamos de los mayas y no se nos ocurrió poner rueditas a la valija. ¿Por qué no se hizo antes? Porque las cosas a veces suceden, no todo lo que es evidente sucede. Cuando está la necesidad. Hay momentos que habilitan la creatividad, la necesidad. Digo esto porque es importante que entendamos, yo lo pensaría así. Los poderes judiciales se quedaron de un día para otro sin edificios y en 6 meses estaban trabajando al 70%. Construyeron sus sistemas, mantuvieron la respuesta, ajustaron sobre... los poderes judiciales trabajaron con sus equipos, con su celular, con la notebook que tenían compartida con las hijas, con su mujer o con su marido. Dieron respuesta. La velocidad de respuesta de los poderes judiciales es un dato sociológico para tener en cuenta. Fue realmente muy veloz. Digo esto porque
como nos decimos las cosas, también merece un reconocimiento ese funcionariado, esa magistratura, esos empleados que se pusieron al hombro sostener la respuesta estatal. Pero ahí había Victoria, a ella no le digo Maco, a vos no te digo Vicky. ¿Qué es eso de la vulnerabilidad procesal? Me tomo una licencia y también sumo 2 segundos de una lectura posible de esta pregunta de por qué no se hizo antes. Yo creo que sí se hizo antes. Lo que pasa es que el Poder Judicial está compuesto por un número importante a lo largo y a lo ancho del país de unidades jurisdiccionales que están sujetas por una cuestión de garantías a los códigos de procedimiento. Entonces, sí se hacían un montón de adaptaciones. De hecho, las colegas que están ahí presencialmente, que trabajan en las defensorías públicas, seguramente conocen muchísimos casos donde se hacen adaptaciones del sistema judicial, desde los poderes judiciales, a los procedimientos concretos. El tema es que terminaban funcionando como funciones individuales, como que los jueces nos teníamos que hacer cargo, los defensores se hacían cargo de traer la conflictividad, de ser el cauce de ingreso al sistema de justicia, y los jueces de poder dar una respuesta concreta para ese caso. Creo que ahora la situación extrema de la pandemia puso en evidencia que no puede tratarse de funciones individuales y de que el juez tenga más o menos inclinación, formación, capacidad de poder enfrentar las situaciones así, sino que hace falta que el sistema se modifique y tenga respuesta para esto. Así que una lectura posible es pensar que sí se hacía, pero que lo que hay ahora es una evidencia tan grande de la necesidad de que esto cambie, que por ahí es el momento de que algunos modelos de algunas provincias que están dando vueltas se generalicen. Ahora voy a donde Kevin nos trataba de llevar. ¿Qué significa o qué podemos pensar como vulnerabilidad procesal? Hace unos minutitos hablábamos de estos 2 momentos donde se muestran evidentes las necesidades que son el previo al acceso a la justicia, las cifras negras estas que tenemos de la cantidad de gente que no llega al sistema de justicia y que lamentablemente muchas veces después termina siendo una noticia criminal, lamentablemente por no haber encontrado un cauce formal y un cauce legal para solucionar sus conflictos, sino que por vías informales, en situaciones extremas, terminan encontrando una solución horrorosamente en una situación delictiva. Ahora, ¿qué pasa con quienes sí llegan y tienen un montón de limitaciones o algunas limitaciones en el trámite del proceso? Estas personas, si nosotros no advertimos esa situación, si nosotros no detectamos que una persona tiene una falencia para poder, o tiene una debilidad para poder enfrentar los trámites normales del proceso, entonces el proceso está pensado para un nivel medio, para una persona media que puede afrontar determinadas circunstancias que pasen durante el transcurso del proceso. Y hay muchas personas que no van a tener estas posibilidades de poderlas enfrentar. ¿Por qué? Por limitaciones socioculturales, por limitaciones económicas, por limitaciones en su capacidad, por cuestiones etarias, por ser víctima de violencia, por encontrarse en una posición de debilidad frente a su victimario. Entonces, todas esas circunstancias que en general son situaciones extraprocesales, que vienen de la vida en general, al llegar al proceso, muchas veces se ven lamentablemente revictimizadas o revulnerabilizadas. Por eso se habla de esta vulnerabilidad procesal. Entonces llega una persona vulnerable al proceso y no solo no encuentra una solución a sus conflictos, sino que encuentra agravadas algunas circunstancias. Claro. Y para eso es que, sí. No, termina, Víctor. No, y para eso es que comenzaron a surgir algunas opciones, y hay de hecho algunos códigos de procedimiento ya vigentes, que han desarrollado herramientas para poder equiparar a estas personas en lo que se puede considerar hoy en día una igualdad efectiva en el trámite del proceso, no solo una igualdad formal, sino una igualdad efectiva para lograr una tutela judicial efectiva. Es decir, esta tutela judicial ahora adjetivada con el efectivo para lograr que realmente esta persona tenga tantas probabilidades de éxito como cualquier otra en el trámite del proceso judicial. En esa perspectiva está el Código de Niños, Niñas y Adolescentes de Chaco, vigente ya hace unos años. Tenemos el Código de Corrientes y ahora un proyecto en Provincia de Buenos Aires.
Así que bueno, esas expectativas de que esto que recién yo me tomaba la licencia de retomar el tema anterior respecto a por qué no hacíamos las cosas, pensándolo yo en esta lectura de si las hacíamos, pero ahora las estamos pensando como una cuestión sistémica o reclamando una solución sistémica, puede ser que lo encontremos a través de estos, o por lo menos son un modelo a tener en consideración para futuros proyectos en todas las provincias, no solo en estas 3 que les estoy contando. Claro, qué interesante. Bueno, y recién hablábamos un poco de cómo hubo que adaptarse a esta situación a la que a todos nos afectó. Por supuesto, nos contaban desde su trabajo, desde su punto de vista. Ahora, ¿qué creen que debería seguir? Digamos, ¿qué esperan de un futuro cercano? Yo entiendo que fue muy beneficioso todo este cambio y que creo que sí requirió un mayor esfuerzo, compromiso, capacitación de todos los operadores, porque a todos nos pasó de que a la situación de incertidumbre personal había que sumar la laboral y continuar con la labor porque es un servicio el que estamos prestando. Pero entiendo que, por ejemplo, en el caso de la transición de la presencialidad absoluta a la virtualidad, si fue una necesidad lo que generó eso, bienvenido sea, porque hoy entiendo que es mucho mejor, es más efectivo el servicio que estamos prestando, es más personalizado en el caso de las defensorías, nos permite organizar, tener conocimiento personal de cada una de las personas y de los trámites, nos generó muchísimos beneficios. Seguramente habrá un montón de cosas que mejorar y que ajustar, y pensando en la vulnerabilidad procesal, mirando hacia atrás el año pasado, que fue el periodo más duro de la cuarentena y del aislamiento, cómo tuvimos que flexibilizar un montón de normas, que era un poco lo que decía María José, un montón de cuestiones procesales. Era impensado hasta antes del año pasado que uno pudiera notificar a una contraparte con un llamado de secretario. Nosotros hacíamos eso al principio. O con una comunicación de WhatsApp. Obviamente ordenado desde el juzgado, pero se han generado esas situaciones. Bueno, antes que tengan que mandar una carta, documento. No, pero que nos pasó que, o sea, normalmente el procedimiento de notificación es a través de una cédula, donde hay una oficina, un oficial notificador que lleva la cédula. Que primero. Si no encuentra la dirección, no está notificada. Claro, no, pero aparte nos pasó que o estaba dentro de personal de riesgo, lo cual significó una reducción en la cantidad de notificadores, y también el tema de la circulación. Las carta documento o carta certificada eran muy costosas o lerdas. Claro. Y bueno, empezamos a llamar por teléfono en una cuota alimentaria provisoria. Habla tal, ¿me puede decir su número de teléfono? Soy la doctora tal, el secretario. Y la gente respondía, mire, queremos avisarle que tenemos una cuota, el inicio de una cuota alimentaria a favor de sus hijos, tal y tal. Y era una respuesta mucho más efectiva. No, sí, voy. No, lo que pasa que... Y contaban sus problemas y no tengo plata y que no, sí, que yo mañana le deposito. Me decía, avísele que mañana le deposito. Bueno, les explicaban, no tenía que venir con un abogado y bueno, eso favoreció mucho la agilidad en el trámite. Claro, pero yo pensaba, era María rarísimo. José, pensaba María José, mirá si estás en tu casa, te llama la secretaria, el secretario, la jueza, y te dice, hola, mira, acá tengo mi fallo que dice que la cuota provisoria alimentaria tiene que depositarla. Me imagino la sorpresa del que recibe el llamado. Es que además el que recibe ese llamado tiene otra actitud. A mí, por ejemplo, particularmente me pasó que había un oficio de retención donde la abogada se lo había llevado, o sea, había llevado el soporte papel para llevarlo a la empleadora, que le retenga a un empleado una cuota alimentaria para que lo deposite. Bueno, el empleador, no sé si por solidaridad con el género o con el empleado, no se lo recibía. No, que no estoy, Bueno, la abogada me dice, mira, no se lo puedo dejar, no me lo recibe. Bueno, denunciame un correo electrónico. Le mandé el oficio por el correo electrónico y al mes siguiente tenía la cuota alimentaria depositada. Claro. Porque era otra recepción que tiene un oficio librado a través de un correo institucional con una firma digital. Y bueno, yo creo que eso son avances positivos, porque uno siente que hay una respuesta. ¿Qué pasa si ese llamado lo quiero desconocer? No, a mí no me llamó la jueza, no, yo no me enteré. ¿Eso puede existir? No, hoy en día en realidad ya eso fue en un inicio y avanzamos en las notificaciones digitales. El sistema
se adaptó de forma tal que nosotros hoy en día podemos notificar a través del sistema informático a los representantes, los abogados de las partes. Entonces, eso fue en un inicio que Claro. con la restricción de circulación, todavía las notificaciones digitales al principio no estaban incorporadas al sistema, y ahora nos manejamos con la notificación digital, que es a través del sistema, con un clic, nosotros mismos o el abogado o los defensores pueden notificar a las partes, y eso a partir de ese mismo momento, al día siguiente empieza a correr el plazo, entonces los tiempos se acortaron y también es más económico. Claro. Antes las cédulas tenían un costo. Claro, y el costo es por parte del que Sí, inicia sí, la de demanda. todos modos también la secretaria tiene facultades fedatarias, o sea, yo dejaba constancia Claro. en el expediente, en fecha tal, horario tal, me notifiqué, me comuniqué con la persona, dijo ser tal persona. La verdad que nunca, o sea, no fue una práctica usual en todos los expedientes, sino era para aquellos que estaban habilitados para el trámite de urgencia que inicialmente durante la cuarentena estricta se establecieron. Y nadie nadie los impugnó, los rechazó. Al revés, vuelvo a repetir, comparecían, venían con abogados, hacían el ofrecimiento. Claro, esto me deja pensando que los sistemas judiciales los hacen las personas y uno introduce un cambio en un momento de emergencia y es aceptado, entonces ese cambio continúa y se profundiza. Me parece muy interesante esa idea. Y es que atrás de cada problema hay una persona. Nosotros en las defensorías pensamos eso, atrás de cada cuestión que nosotros judicializamos hay una persona con un problema y buscando una solución. Entonces, bueno, en tiempos creo que de crisis hay que buscar soluciones alternativas. Independientemente de esto, ahora como dice ella, las notificaciones son electrónicas. Hoy los escritos tenemos un sistema de ingreso a través de la web. A través de la web, es decir, hoy, digamos, hubo que hacer todo eso en un corto tiempo. Y si uno mira en retrospectiva, yo creo que no hay otra mirada que no sea positiva a estos cambios. Más allá del costo, de la capacitación que siempre se requiere, pero hoy creo que tenemos que tener sí o sí una mirada muy buena y hacia el futuro. Es decir, entiendo que se hizo rápido, pero que conseguimos de alguna manera ir sorteando el Y algo que decías antes problema. también más temprano, ¿no? De hacerlo híbrido, porque hay mucha gente que no tiene acceso por ahí a un celular, hay un celular por familia, y que tenga la posibilidad, el que puede hacerlo digital seguramente sea mucho mejor, y el que no puede, que tenga la posibilidad también de ir de manera física, ahora que está todo un poco mejor, ¿no? Claro. También hubo una incorporación en el tema de las audiencias, que me parece que es importante no solo para los abogados, también para la gente que viene por defensoría, porque antes las audiencias, al ser presenciales, ahora hay audiencias que son presenciales, pero se incorpora la audiencia por Zoom, implica que la gente no tenga que trasladarse necesariamente al edificio del tribunal, con lo que implica quizás perder el día de trabajo o el costo que muchas veces venían y nos decían no tengo plata para ir el día de la audiencia, y entonces la audiencia se frustraba y es importante. En un expediente de familia, la audiencia, la escucha es importante, el diálogo de las partes. Y entonces la incorporación de las audiencias por Zoom creo que fue bueno tanto para las personas, para poder el acceso a la escucha, como para los propios juzgados, porque la organización es mucho mejor. Los tiempos se respetan, podemos fijar más audiencias por día. El juez puede tomar la audiencia en el caso de estar aislado o alguna de las partes aisladas por COVID, lo puede tomar desde su celular, simplemente disponiendo del tiempo necesario, 1 hora con un celular y podemos avanzar en el expediente. Antes por ahí se frustraban. Claro. ¿Qué se perdió al dificultar la presencialidad? ¿Qué sienten que se perdió en el ejercicio de su trabajo? Y el cara a cara Con la gente. es importante. En los expedientes de familia tienen un ingrediente de sensibilidad que a veces hablando con la persona cara a cara cambia la Hay que ver a una mujer con el ojo morado. Claro, en las situaciones Hay por que ahí más verlo. ardientes o en las que ve Carolina en la defensoría, las personas siguen concurriendo, sobre todo ahora que hay un poco más de apertura. Y esta posibilidad de concurrir está. Eso es importante. Entonces me parece que no es que se pierde,
sino que ganamos con la posibilidad de lo virtual, pero lo presencial tampoco es que está en familia, no está completamente sustituido. Pero ¿sabés, perdón, qué se puede hacer? Justamente poder dividir qué era lo esencial que sea personal y qué es lo que no era tan necesario. Entonces te permite enfocar el tiempo en eso que realmente es necesaria, la presencialidad por una audiencia o por una escucha especial, y no en todas las otras cuestiones que a lo mejor no eran tan necesarias. Creo que hoy se puede discriminar mejor. Gracias, doctoras, por haber venido. Gracias, Victoria, también. Ahí te despedimos. Kevin, quédate que seguimos en esta cuarta jornada de FAM, ahora con Valeria. Queremos agradecer a quienes nos acompañan en estas jornadas científicas de la magistratura, al Grupo Telecom, a la editorial Robinsal Cursoni, al Grupo San Cristóbal, y queremos destacar especialmente el trabajo del arquitecto cultural Javier Bajer. Muchísimas gracias. Cuando tenés la tarjeta del Banco Municipal, tenés muchos más descuentos y cuotas sin interés para disfrutar. Aprovechá los mejores beneficios de la ciudad con la tarjeta de la ciudad. Pedila hoy en cualquier sucursal del Banco Municipal o en bmros.com.ar. Continuamos con esta cuarta jornada, hoy hablando de resiliencia, pero desde un punto de vista, empezamos hablando de personal, ¿no? De cómo nos va modificando y cómo nos modificó el contexto, cómo nos reinventamos, nos adaptamos, sobre todo desde lo personal. Ahora le damos la bienvenida a Javier Bajer, que es arquitecto cultural, para hablar sobre cómo nos reinventamos, cómo nos adaptamos desde las organizaciones, ¿no? La resiliencia organizacional. Bienvenido. Muchísimas gracias. Uno de los temas estuvo muy de moda, ¿no? Hablar de resiliencia en los últimos años y todo lo que sabíamos teóricamente se fue al tacho. Porque de repente en marzo de hace un año tuvimos que aplicar resiliencia y los PowerPoints con cajitas definiendo resiliencia no nos alcanzaban más, ¿no? Claro. Y es... Hoy por hoy, la experiencia práctica que tenemos tira por la borda todo lo que veníamos hablando desde el 2015 en adelante. Ahora, ¿y cómo seguimos, digamos? Esto fue como un punto donde se aceleraron un montón de procesos, donde tuvimos que aprender a la fuerza, y ahora es el momento de decir, bueno, ¿con qué nos quedamos y con qué no nos quedamos? Es interesante esto porque en realidad los seres humanos necesitamos tener un contexto estable para poder funcionar, ¿no? Para poder tomar riesgos tenemos que saber que el contexto nos ayuda, que no nos desafía demasiado, ¿no? Obviamente el contexto ahora cambió y es muy incierto para todos, y seguir buscando esta certeza en el contexto va a ser como difícil, va a ser una pérdida de tiempo, porque nuestros entornos no nos van a dar las certezas que estamos necesitando. Con lo cual, ¿cómo hacemos para generar resiliencia? Y las organizaciones de todo el mundo, las que lo están haciendo bien, han encontrado que el secreto tiene que ver con tener un foco muy fuerte, el foco en el propósito, que sí uno lo controla. Me hace acordar mucho que en la historia, históricamente los navegantes, los primeros grupos de navegantes en el mundo, lo que hacían era ploteaban la costa y tenían mapas de costa, iban navegando siempre con visibilidad hacia la costa. Entonces, obviamente que tenían la ruta planeada, y si había algún inconveniente, o esperaban a que ese inconveniente pasara, una tormenta, o se morían. Y aparecieron generaciones nuevas, de civilizaciones nuevas, que aprendieron a navegar mirando las estrellas y mirando los movimientos solares. Entonces se alejaban de la costa y obviamente no solamente eran mucho más resilientes porque podían tomar decisiones en base al norte, y de repente se tenían que rerutear y replantear su camino para llegar a destino, pero además conocieron y descubrieron nuevos lugares, fueron capaces de descubrir islas, descubrir continentes que solamente eran posibles porque se alejaron de la costa. Así que creo que estamos en una situación muy parecida. Foco en el propósito, foco en el para qué, así como está haciendo FAM, muy claro hacia dónde vamos
y un poquito más sueltos con el cómo llegamos hasta ahí. Ahora, Javier, con esto de reinventarse, readaptarse, aceptar los cambios, situaciones adversas que no podemos manejar, pero tenemos que seguir, ¿cómo lo ves? ¿Cómo reaccionamos las diferentes generaciones? Porque por ahí no es lo mismo poder adaptarse, transformarse y pasar esta situación tan trágica de la pandemia para alguien más joven que por ahí para alguien con estructuras por ahí más consolidadas. Hay como una creencia de que uno puede generar una taxonomía generacional y separar los adultos mayores de los adultos, de los jóvenes. Y la realidad es que la evidencia nos muestra que es mucho más personal, no hay categorías grandes. Sería un error decir todos los jóvenes o todos los adultos mayores. Hay adultos mayores que los vemos en nuestros abuelos, tenemos familiares que no les importan mucho los cambios en el contexto, que saben hacia dónde van. Y hay chicos que están súper asustados con lo que viene pasando y que necesitan un poco de que le demos un orden. Entonces, al final del día depende de cada persona. Y el ejercicio, hay algo muy conocido que es el síndrome de la cabaña, que es post-pandemia, esta cosa de que la gente que ya sabiendo que pueden salir y que ya pueden reinsertarse, empleados que pueden volver a sus oficinas, personas que pueden salir a caminar, que están con mucho miedo, que están terrificados, ¿no? Y aquellos que se focalizan en el para qué, no con el cómo, sino hacia dónde van, a qué van a disfrutar, en el disfrute, son aquellos que están funcionando mucho mejor, con lo cual es independiente de la generación que nos toque. Y es independiente, ¿se maneja diferente una organización que las personas individuales cuando hablamos de resiliencia? Muy buena pregunta. La verdad es que las organizaciones son conjuntos de personas, con lo cual se vive muy distinto cuando una persona, o sea, una organización muy grande tiene como subculturas y adentro de los equipos de trabajo cada individuo también tiene su historia. Pero sí ayuda muchísimo cuando uno está en una organización que es resiliente, que le pone mucho foco en el propósito. Y acá hay el truco, en realidad, yo uso una escala, que es la escala del propósito. Imagínense una línea horizontal donde en un extremo tiene que ver con qué me voy a llevar, qué vengo a recibir, qué me van a dar, qué me toca, ¿no? El entitlement, qué me debe la sociedad, qué me debe el mundo. En la otra punta tiene que ver con qué vengo ya a dar yo, cómo voy a usar mi talento y mi tiempo para hacer del mundo un lugar un poquito mejor, ¿no? Claro. Y cuando una organización, la cultura de una organización está hacia este lado, es mucho más resiliente. Claro. Porque ya no se preocupa por las cositas de me diste o no me diste, me prometiste pero no me diste. El nanomanagement, ¿no? Completamente. Y se hace mucho más feliz y además es mucho más productiva la organización, le va mejor, ¿no? Claro. Kevin. Javier, bueno, gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Y nosotros estamos viendo niveles generales, estamos viendo una pandemia transversal, global, que impacta en todas. No hay ningún subsistema que no esté impactado. Pero las empresas, la Escuela de Negocios de Harvard, lanzó una reflexión profunda respecto de esto, porque las empresas están acostumbradas a las crisis. No a esta es distinta, todas son distintas. Una pregunta muy específica, ¿qué hay en la caja de herramientas de una organización, no de una empresa, de una organización? ¿Cuáles son las 4 o 5 cosas que tienen en su manual para reaccionar a una crisis? Deberíamos cuestionar si la caja de herramientas que tienen las organizaciones, que tenían antes, pre-pandemia, les servían. O sea, yo voy más allá. Me parece que las herramientas con las que veníamos gestionando desempeño en organizaciones de cualquier tipo, ¿no? Ya empezaban a tener herramientas que estaban un poco oxidadas, ¿no? Ya no venían funcionando. Si vemos índices de innovación o colaboración o bienestar o el famoso engagement, ¿no? El compromiso, venían en picada, venían consistentemente desde que se mide, venían bajando. O sea, en el 2019, pre-pandemia, 1 de cada 10 personas, esto en general, ¿no? Un promedio global, 1 de cada 10 personas disfrutaba de su trabajo. Claro. Eso es tremendo. Eso indica que las herramientas con las que nosotros ya veníamos operando tampoco estaban funcionando. Entonces, yo creo que es un muy buen momento para vaciar la caja,
y hacer una selección muy cuidadosa de las herramientas. Y doy un par de ejemplos. El ejemplo más común de las organizaciones modernas tenía que ver con los ciclos de performance, ¿no? El ponerle targets como objetivos a las personas como si fuéramos como ratitas en una de Skinner, ¿no? De los años 50. Y este modelo de que la gente trabaja solamente por el corto plazo, por el bono del trimestre que viene, eso se venía cayendo a pedazos. Y es un muy buen momento para decir, pará, ¿no hay alguna otra razón por la cual la gente pueda venir a trabajar que tenga que ver con el impacto que va a generar hacia la sociedad? Y eso está empezando a aparecer. Con lo cual, herramientas que son muy buenas tienen que ver con la conexión entre lo que yo hago en mi pedazo de parcela, en mi parte en la organización, con cómo le va a cambiar la vida al cliente, al ciudadano, al paciente, al usuario, a la persona que se va a beneficiar por esto, ¿no? Entonces, en vez de medir esta performance de corto plazo para ver si vendiste todo lo que tenías que vender, conectarte con cómo el mundo va a estar un poco mejor. Y no hablo de ONGs, hablo de rentabilidad, de forma rentable, pero cómo van a estar mejor si yo les acerco este producto, este servicio. Entonces, esto realmente desafía toda la caja de herramientas, Kevin, me parece. Para cerrar, Javier, ¿crees que todas las organizaciones pueden ser resilientes? ¿Todas? Obviamente. Esa es la gran ventaja del ser humano, que nuestro hardware es medio parecido y lo que tenemos que cambiar es el software, ¿no? Obviamente que no podemos culpar al hardware. Yo creo que ahí está donde el cambio cultural es la palanca para generar la resiliencia que necesitamos, ¿no? Me parece. Claro, y me queda también pensando esto de qué nueva normalidad es la que queremos, un poco que dejaste ahí entrever en lo que nos decías. Gracias, Javier. No, un placer. Nosotros seguimos con Juliette. Bueno, te esperamos en fanconecta.org. En la solapa de novedades vas a encontrar todas las transmisiones que se han venido desarrollando a lo largo de estas jornadas, por si te perdiste alguna, por si quieres compartirla. También en pantalla te dejamos nuestras redes para que nos arrobes, busques también los próximos eventos, y también te recordamos que tienes un montón de material para que continúes debatiendo, informándote y participando, porque eres parte también de estas jornadas. Continuamos en esta cuarta jornada de FAM hablando de resiliencia y le damos la bienvenida al psiquiatra Enrique de Rosa. Bienvenido, Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Por qué hablamos tanto de resiliencia? En realidad es porque carecemos de ella. Normalmente cuando uno está hablando constantemente de estas palabras, es decir, si algo carecemos en nuestra sociedad, y se ha notado mucho, es la preocupación por la salud mental. Entonces, casi indefectiblemente uno termina hablando mucho de algo que no logra comprender. Cuando uno un concepto lo tiene, lo posee, deja de poderlo verbalizar. Entonces es algo que nos angustia mucho porque, bueno, se lo habrán repetido 20 veces, esta cuestión de volver a un estado es una ilusión perdida, porque no vamos a volver a ningún estado previo. La palabra resiliencia quería decir eso. En realidad tenemos que recrear un estado. Entonces vamos a estar constantemente en una especie de mito de Sísifo tratando de meter la piedra en un lugar que se va indefectiblemente a caer. Claro, Enrique, yo me quedo pensando en esas personas que me dicen que tengo que adaptarme, que tengo que transformarme, que basta con el estrés, que son las situaciones que nos tocaron vivir, sobre todo en pandemia, pero yo no lo logro. Y la persona que no ha logrado adaptarse a las nuevas circunstancias extremas lo siente como un fracaso. ¿Cómo lo ves? ¿Qué le dirías? Bueno, creo que en gran parte le están... Bueno, esta cuestión de la resiliencia, la nueva normalidad, además le está imponiendo un imperativo categórico a la gente que hay que estar normal, sin siquiera decirle qué es normal. Entonces, es un pequeño gran problema. Entonces, ¿cómo me adapto a algo que ni siquiera sé qué es? El primer punto es que la palabra clave actualmente es la incertidumbre. Entonces, yo diría que no, es todo lo contrario. La normalidad es que uno esté angustiado, la normalidad es que uno esté desorientado, la normalidad es que en una época de gran confusión y sea saludable estar confundido y no tapar esa confusión con otras cosas. Entre otras cosas, la demanda, pero hay otras formas de taparla que son bastante preocupantes, que hemos hablado en otros ámbitos, como polimedicarse, alcohol, drogas y demás. Entonces, aceptar el malestar es una buena idea. ¿Cuál es angustiarse? Me gusta esa idea, ¿no? De permitirse la angustia, estar mal, sobre todo en este momento. Es que es lo normal. Si no te angustiaras en este momento, si no estuvieras preocupado, si no tuvieras insomnio, si no tuvieras quejas y conflictos de pareja, familia, esto y el otro,
en algún punto no estás viviendo en este escenario. Claro. La OMS decretó en el año pasado, creo, ¿no? Como una emergencia de salud mental por el crecimiento de adicciones, también por el crecimiento de la tasa de suicidios. ¿Cuál es ¿Hay una sintomatología nueva o agudizada o distinta que estés viendo en este tiempo? En realidad, obviamente, colectivamente todo esto es una situación traumática. Ahora, pequeño gran problema. El trauma, como lo conocíamos hasta ahora, qué sé yo, víctimas de la delincuencia, víctimas de las crisis y demás, no tiene nada que ver con esto otro, que es, por un lado, un trauma continuado, repetido, constante. No es un solo episodio o algunos, sino un estado continuo. Y la otra es que el episodio traumático es casualmente la falta de certeza. ¿Qué quiero decir con esto? Es que antes al menos vos sabías qué era lo que te traumatizaba. Hoy en día, esta confusión. La OMS, vos me decías eso el otro día, yo te decía, fantástico, lástima que no le dieron ninguna importancia, porque dijeron vamos a ocuparnos de la salud mental, y en realidad siguió siendo como una parte inexistente dentro de la propia definición de salud que tiene la OMS desde el año 54, 1954, ¿no? Y la salud mental sigue siendo un ausente en esta historia. Para nosotros, para la FAM, una de nuestras preocupaciones son las personas que trabajan en los poderes judiciales. Claro. Esta pérdida del espacio de referencia de los tribunales y los horarios y la escena laboral significó que eso se desarrolle en una escena no pautada, como es la escena doméstica, que no tenés horarios, que los espacios son otros espacios, que las circulaciones son otras. Y eso tenemos la sensación y algún registro de que incrementó el nivel de esfuerzo, el nivel de estrés en una buena parte de las funcionarias, de los funcionarios, de la magistratura. ¿Cómo hacemos para prevenir el exceso de trabajo, el trabajo sin horarios, el burnout? A ver, en principio el gran problema es que estamos planteándonos a nosotros como seres inteligentes. Yo no quiero decir con esto que ninguno de nosotros, y mucho menos el Poder Judicial, estoy diciendo todo el mundo, somos más seres de hábitos, somos más seres de comportamientos. Voy a tomar un ejemplo. Cuando todo esto empezó, hubo alguno de estos grandes epidemiólogos que decía, no, el papel contagia el SARS. Y yo recuerdo haber atendido en el consultorio a gente del Poder Judicial, estoy desesperada, no hay que tocar nada, pero al mismo tiempo se imponía todos los expedientes por vía electrónica, con lo cual al mismo tiempo no se podían adaptar a lo otro. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero dándole tiempo, primero entendiendo que esto no es un fenómeno. Yo veo mucha gente que va por licencias psiquiátricas porque en realidad espera volver a un estadio de funcionamiento que le demanda a la sociedad, por supuesto, pero que también es autodemandado frente a algo que no se puede responder de la misma manera. Es decir, el Poder Judicial puede responder a una demanda que no solamente aumentó, sino que cambió totalmente, cuando ya antes le costaba mucho responder a una demanda creciente de una sociedad. Definitivamente no. Algo que hemos hablado mucho con vos y hemos hablado mucho en FAM, ¿la justicia es algo que le corresponde solamente a los operadores judiciales? No, y esto es algo sobre lo que debiera trabajarse mucho para evitar el burnout, el desgaste crónico que tienen, que sí se está viendo mucho más. Yo estoy viendo mucho más gente del Poder Judicial que viene a pedir ayuda, viene a pedir licencias, viene a pedir cuestiones como una forma de escaparse, de no saber qué hacer. Y Enrique, ¿cómo, digamos, modifica o cómo interfiere este estado que tenemos cada uno individualmente en una organización, en el Poder Judicial? ¿Y qué puede hacer una persona que tiene gente a cargo, incluso para tratar, ¿no?, como recurso humano? Yo creo que la primera cuestión frente a toda situación de crisis es escuchar. Es, en principio, no hacer argumentos a priorísticos, es decir, plantearse esto es así. Yo veo mucha necesidad de certeza en un área donde no puede haber certezas, es decir, en algo caótico, lo primero que uno puede hacer es enterarse qué es lo que pasa. Entonces, ¿qué puede hacer una persona en esto? Primero, estar un poco más perceptiva qué es lo que le están pidiendo, qué es lo que la gente trae, no qué es el estudio que en una de esas los expertos vamos a decirle que hay. Porque en esto estamos aprendiendo todos. Es decir, yo trabajo en el área del trauma hace más de 25 años. Ahora, recuerdo que un periodista hace un tiempo me dijo, doctor, sus anteriores pandemias. Y digo, ¿cómo es anteriores pandemias? Tan viejo no soy. Y le digo, bueno, alguien le había dicho, no, en mi experiencia, en esto no tenemos ninguno de nosotros de experiencia. Entonces, el escuchar, el tomar datos y a partir de estos ir co-construyendo algo, que es un fenómeno que ya se ha dado como planteo en el Poder Judicial, esto de co-construir una nueva realidad, es lo que puede permitir empezar a trabajar.
Y en esto también calmar a la gente. Es normal estar mal, no tenemos soluciones mágicas, no hay soluciones inmediatas, entonces posiblemente nos pueden aportar algo. Venías diciendo algo así como, es lo que yo escuché, hay como un desajuste de expectativas. Esperan dar una respuesta que no pueden dar, esperan poder controlar, se sienten, Vero lo decía, se sienten obligados a estar bien, a una nueva normalidad. Lo cual es una carga suplementaria, ¿no? Exactamente. Y hay una reflexión que estaba ahí un poquito perdida y que se actualizó, que es la respuesta está en el problema. Es decir, no quedarse con la respuesta preestablecida, sino entregarse al problema, fluir con ese problema. Y ahí también volvió a estar de moda el concepto de vulnerabilidad. ¿Cómo juega esto de asumirse vulnerable, de asumirse limitado, de asumir la restricción? Nosotros estamos acostumbrados a combatir los problemas en lugar de servirnos y ayudarnos en los problemas. Si hay un planteo no mío, si no es de Epicteto, de alguno de los estoicos, será que todo problema es un fuego en el cual cada cosa que cae alimenta el fuego. El fuego quema, pero también ilumina. Es decir, el problema sirve para algo, y esto no es un argumento positivo, todo está bien. No, frente a esto, ¿qué me permite ver? Ahora, tengo que tratar de ver lo que ese problema ilustra, no lo que yo creo. El gran problema, o la gran ventaja, vamos a ponerlo del otro lado, de todo esto, es que nos obliga a todos a salir de nuestro narcisismo, de nuestro egoísmo, de nuestra visión particular del yo sé. No, nadie sabe, pero el problema sí sabe. Y el problema es el que nos muestra. Y en lo personal, ¿cuál es el problema? Dicho de otra manera, la vulnerabilidad. Donde nosotros vemos esa vulnerabilidad, vos has hecho o haces deporte, cuando ves que algo falla, es lo que te permite entrenar. Ahora, no va a salir el día de mañana el desarrollo de eso. Es decir, los Pumas jugaron bastante mal en los últimos partidos. ¿Es un desastre? No, ilustra cosas. ¿Ilustra qué? Vulnerabilidades, ilustra grietas, ilustra fracturas que permiten trabajar. Sin esas fracturas vos no podés hacer nada. Entonces, en algún punto es aventurado esta cuestión que de alguna manera dio vuelta a todo, que nos mostró nuestras vulnerabilidades y a los que nos hemos dado cuenta cuán vulnerables y limitados éramos, nos permitió ver cosas. Ahora, Enrique, en esta situación actual de la pandemia, porque no vamos a decir todavía que estamos en pospandemia, seguimos en la pandemia. Lo están diciendo, pero sí, bueno, sí, pues se terminó. Claro, viste que estamos en muchas disyuntivas y mucha gente lo que le pasa es que tiene que volver a esa presencialidad. ¿Cómo se maneja esa historia de estuve 1 año y pico trabajando desde mi casa? Me terminé adecuando, terminé logrando un equilibrio más o menos en la familia, pero ahora tengo que volver a otra nueva realidad. ¿Qué le dirías a esas personas? Bueno, es que justamente sí que esa realidad es nueva. Que si lo que están buscando es volver a lo anterior, no van a poder volver a ningún lugar porque ese lugar no está. Es cierto, por ejemplo, que más que nada desde las estructuras tienen que empezar a entender que, y esto está pasando en el mundo, la gente le está costando muchísimo volver al trabajo. El otro día veía la cantidad de puestos, independientemente del Brexit, que había libres en Inglaterra y no los pueden completar. Le dan hasta dinero extra para que enganchen de gente que ya no quiere volver. Bueno, estos ya no son los millennials, los centennials, sino es la población, independientemente de todo, de un grupo de gente que no sabe cómo volver. Esto va a haber que trabajarlo y obviamente tampoco tenemos la solución. Quiero decir, esto de cómo hace esa persona... Y va a tener que hacerlo, y va a tener que trabajar el costo que le implica hacerlo. Pero acá viene lo del hábito, es previo a la cognición, es posterior a la acción. La acción va a ser tener que volver a la normalidad y las cogniciones y emociones se van adaptando. Claro, y a una nueva normalidad, ¿no? En esto que decimos. Sí, a una normalidad diferente. Enrique, bueno, primero agradecerte en nombre de FAM, siempre estás disponible para nosotros, siempre nos asesorás, nos ayudás. Y segundo, tenemos en este módulo, nosotros hemos planteado que haya, si te interesó el tema, podés ver estas cosas, escuchar estas cosas, seguir estas cuentas. Entre las cosas que vale la pena seguir y mirar, está una charla larga que grabamos con Enrique, en principio iba a estar grabado, y que la vamos a tener disponible, y también una serie de artículos que Enrique publicó durante la pandemia que profundizan estos conceptos, así que además de agradecerte,
recomendar eso. No, Un millón de muchísimas gracias. Nosotros seguimos en esta cuarta jornada de FAM. Ahora vamos con Juliet. Te recordamos que vas a poder participar de nuestros próximos cursos de formación FAM en conjunto con Flaxo. Están en este momento las inscripciones abiertas para el módulo de Derechos al Consumidor y vas a tener tiempo hasta el 7 de octubre. Bueno, nos vamos a dar un lujo en FAM y en estas jornadas. Vamos a hablar con Pedro Saborido, todo el mundo lo conoce. Pedro es guionista, es director, hace décadas que está incorporando una mirada distinta, un abordaje costumbrista a través del humor y a través de reflexiones muy profundas, con un ropaje de humor, así que nos va a ayudar a pensar. Y con Mario Adaro, que es ministro de la Corte, es director del Instituto de Gestión y Tecnología de la Junta Federal de Cortes y es un ministro de Corte poco usual, es fuertemente disruptivo, creó una diplomatura en innovación judicial y gestión tecnológica que tiene personas de 12 países con clases de 450 personas, en las cuales hay gente que habla de danza, hay gente que habla de tecnología, hay gente que habla de modelos de gestión, más de 600 personas pensando todo el tiempo. Y bueno, estas dos miradas nos van a ayudar a agregarle algo más a esto que venimos charlando en este módulo. Bueno, bienvenidos Mario, Pedro, muchas gracias. Mario, gracias, Pedro. Mario, te quería preguntar, ustedes, la Junta Federal de Cortes, en 2018, vos me comentabas, creó el Instituto de Innovación y de Gestión Tecnológica. Eso significó dejar de pensar que era un problema de los chicos de sistemas y asumirlo como la innovación y la tecnología como una herramienta de política organizacional. Contame algo de eso. Bueno, sin duda, gracias. Primero agradecer a la FAM, a su presidente, doctor Ariel Ariz, a toda la comisión directiva, a todas y a todos los que forman parte de esta organización de la magistratura tan federal. Y sí, claramente dentro de la Junta Federal, que es el organismo que reúne todas las cortes del país, se empezó a plantear y a cranear, si se quiere, un poco la idea de generar este instituto que tenía como antecedente el foro de informático, que como bien decías vos, era solo una cuestión de discusión o de aporte, de intercambio de experiencias de los equipos de desarrollo informático de cada una de las provincias, y claramente había que repensar las organizaciones, y en este camino a repensar las organizaciones en general del Estado y en particular de la justicia, la tecnología dentro del mundo de la sociedad de la información venía a cumplir un rol, y se planteó esta idea de generar un instituto donde los responsables o los responsables, si se quiere, los que tenemos mayor responsabilidad, a mí no me gusta hablar de jerarquía, sino los que tenemos mayor responsabilidad para dirigir o llevar adelante los cambios en los poderes judiciales, juntos con los informáticos repensáramos la agenda, y claramente se dio en el 2018 previo a pandemia. Y otra historia fue ya con la pandemia, con el proceso de la pandemia, acelerando los procesos de transformación y de innovación digital, porque nosotros también considerábamos que la tecnología le venía a aportar a los poderes judiciales dos de las tres grandes exigencias que la sociedad tiene con el Poder Judicial. Una exigencia es la independencia. Por ahora la tecnología, yo creo que sí, lo podemos charlar más adelante, va a ayudar a la independencia, pero claramente ayudaba a dos grandes exigencias y deudas que el Poder Judicial tiene con la comunidad. Uno era la transparencia. La tecnología favorece la transparencia en apertura de datos, en rendición de cuentas. Hay todo un capítulo de rendición de cuentas que nos debemos los poderes judiciales como funcionarios públicos y como poder del Estado para hacer. Y el otro, el gran reclamo, es la eficiencia y los tiempos de la justicia, y sin duda que con procesos innovadores que repiensen y hackeen las instituciones y también los códigos procesales, podemos permitir la mejora en esos tiempos de la justicia a los conflictos que tenemos que resolver cotidianamente.
Vamos a volver sobre eso, es muy importante. A nosotros, Pedro, a la cultura judicial, nos llegó, lo veníamos diciendo, nos llegó de un día para otro un proceso que venía más o menos lento. Ahí Mario nos comentaba que hubo un reflejo ahí en la conducción de los poderes judiciales de entender la necesidad de la tecnología sin la imposición de la pandemia, porque la pandemia no fundó todo. Hay cosas que ya venían en curso. Y lo que te quiero preguntar, vos hace 30 años que estás haciendo, describiendo la sociedad, contando cosas en distintos ámbitos, en radio, en televisión, en cine. ¿Cómo fue, qué cambios hubo en la tecnología? ¿Qué notás como cambio? Lo que siento que es que la tecnología va cambiando las costumbres y las formas de relación, y también las velocidades y las eficacias. Si uno justo habla de la justicia, una de las primeras cosas que puedes generalmente decir de la justicia es que es lenta, ¿no? Que es burocrática, que tarda. Entonces, obviamente que la tecnología puede ayudar. El tema es que generalmente la tecnología parece aplicada muchas veces en determinados sectores, no sé, el entretenimiento, el desarrollo de productos, pero pocas veces se la ve interviniendo en otros lugares como la educación, y entonces, o la justicia, o el Estado. Entonces aparece como una gran diferencia de velocidades que se da, ¿no? La tecnología va más rápido que las leyes, la tecnología va más rápido que muchas costumbres arraigadas. Y ahí aparece algo en donde se mueven como los clásicos movimientos que se dan cuando algo propende a cambiar. Un sector algo que resiste y algo que quiere innovar, y ahí aparecen otra vez también otro corte que es una franja etaria, ¿no? Lo nuevo versus lo viejo, que a veces lo nuevo opera como simplemente la negación de lo anterior, y no algo que derive de lo anterior o que tome el aprendizaje. Es decir, con estas ideas de la tecnología entrando tan violentamente, muchas veces lo que se da es que parece como una nueva religión en la cual se anula todo lo anterior simplemente por no pertenecer al mundo del novedismo. Entonces me parece que la tecnología tiene que tener en el manejo de la tecnología, tener cuidado con el novedismo, con esta religión que propone muchas veces la tecnología, y que corta algo que siempre yo creo que la primera vez que lo leí fue con Perón, perdón si lo traigo acá, es la idea del trasvasamiento generacional, ¿no? Esta idea de cómo lo anterior y lo nuevo se alimentan mutuamente, ¿no? Como desde la experiencia se pasa a la innovación, y no simplemente en una especie de corte violento, como si lo nuevo y lo viejo fueran contradicciones. Lo nuevo y lo viejo no son contradicciones, en todo caso tendrían que ser o tienen que ser continuidades, ¿no? Ahí me parece que los dos traen algo que es importante y está vinculado, está relacionado con el vínculo. La tecnología, me parece que hay algo de eso. Ahora sí la pandemia. La pandemia nos generó un tema. Los poderes judiciales veníamos haciendo un esfuerzo grande por acercarnos a la sociedad, por poner a la ciudadanía en el centro del sistema, y la pandemia nos retiró, nos generó una complicación. Pero en las relaciones sociales también pasó algo de este tipo, porque por un lado hubo aislamiento, no nos tocamos, nos vemos menos, y por otro lado, lo que decía la diplomatura de Mario, en la cual nos hemos encontrado los tres, tiene 600 personas conectadas de 12 países. Hay un juego, se lo pregunto a Mario y después a Pedro. ¿Hay algo en los vínculos que cambie profundamente cuando está mediado por la tecnología? ¿Ustedes lo sienten así? Bueno, a ver, surgió un poco de la necesidad y del replanteo del contexto que vivió la humanidad. Un poco lo que decía Pedro.
ni tecnófobos ni tecnofilia, digamos, ¿no? Hay que ver la herramienta para qué nos sirve. Creo en lo que dije inicialmente, qué le viene a aportar al Estado y a la justicia en estos dos sentidos, de transparencia y eficiencia. Y también lo otro que hizo es volver a poner en el centro del servicio de justicia al ciudadano, que veníamos transitando ese camino, veníamos poniéndolo en la agenda de los poderes judiciales, pero claramente la tecnología lo que hace es un mayor acceso del ciudadano a lo que está ocurriendo en justicia, y también la necesidad de que la justicia enfoque al fin último de su sentido fundamental, que es el ciudadano que viene a poner en la justicia o resolver en la justicia un conflicto. Y de esto último me tomo algo anterior, creo que estos momentos, si se quiere, bisagra de la humanidad, a las instituciones y en el marco de este bloque que es de resiliencia, porque uno, leyendo un poco un artículo tuyo también, Kevin, sobre qué es la resiliencia, si es la concepción de un organismo vivo trata frente a una afectación externa de volver a su estado anterior, o aprende del fracaso y de la situación, se replantea y evoluciona, ¿no? Entonces ahí creo que va a venir el próximo debate de la justicia. ¿Cuánto de lo que nos pasó nos hace aprender a poder evolucionar y mejorar lo que hoy somos? ¿Somos necesariamente un poder judicial que va en búsqueda de la justicia, o empezamos a incorporar a lo mejor otros mecanismos en búsqueda de la paz social? ¿Y cuánto de justicia tiene la paz social y cuánto de paz social tiene la justicia? O a lo mejor esto que decía Pedro, la resistencia que ocurre frente a los cambios, y como dice la tercera ley de Newton, que de acción y reacción, toda la fuerza que va para un lado vuelve en sentido contrario y con la misma intensidad. Hay mucha de tercera ley de Newton en nuestras organizaciones que, bueno, ya la pandemia pasó, volvamos a lo mismo que antes, y no nos sirvió para la reflexión de lo que nos tiene que suceder como humanidad y como miembros funcionarios públicos de un poder del Estado, y dentro de ello nada más y nada menos que la justicia tiene que construir su propia agenda, su propia definición y su propio camino, si se quiere, en un contexto que vos también, Kevin, muchas veces lo has dicho y muchos lo reafirmamos, que los problemas de la justicia están sobrediagnosticados, todo en contextos como jornada científica o en miles de webinars o de encuentros. Siempre vemos lo crítico, pero no nos animamos a aceptar muchos de los fracasos estructurales que tenemos para ver cuál es el camino de lo que viene. Y en eso la tecnología nos replanteó la forma de trabajo interno, de equipo, nos replanteó el modo de contacto entre nosotros, nos puede replantear también la mejora en el funcionamiento y en los tiempos, y sin duda a lo mejor el día de mañana, ¿por qué no?, replantear cómo se desarrolla la justicia, si necesariamente tiene que ser analógica, física, edificio, infraestructura, o ir camino hacia otro lado y poner el centro en otros temas que buscar la paz social, porque finalmente cuando hay un conflicto lo que nos está diciendo en el fondo es que ha fracasado el derecho, ¿no? Si no, el derecho desde otro punto de vista. Yo después, si querés, más adelante hablamos. A mí me gusta tomar un trabajo que, aunque suene las alertas, si se quiere, más progre, es un trabajo que en el 2017 planteó el Banco Mundial, y el Banco Mundial planteó, después de 25 años nos dedicamos a estudiar la economía mundial, la pobreza, las políticas sociales, el Estado, la reforma del Estado, y nunca estudiamos el derecho y el rol del derecho. Y el rol del derecho visto desde otro lado, no lo que a veces conocemos, que es el rol del derecho como control social o como replanteo de volver a la sociedad que está en conflicto a esa norma que era el consenso de todos, sino un derecho que viene a traer diálogo, que viene a traer negociación, que viene a traer acuerdo, y ahí seguro hay un rol muy importante que debatir en la justicia, ¿no? Sí, ahí, Pedro, vos nos decías, o lo traduzco mal, no cambiar un dogma por otro, ¿no? No pasar de un conservadurismo, esto se hace así y estamos cosiendo expedientes durante 200 años, a todo es con celular y el vínculo personal no importa. Y
ahí hay un punto intermedio y vos estás trabajando en talleres de creatividad para poderes judiciales. Creo que nos estás ayudando a pensar un poco, pensar distinto eso. ¿De qué manera pararse frente a una situación? Vos tenés un método. ¿Cómo pararse frente a una situación? ¿Cómo se para desde la creatividad eso? Mira, recién cuando estábamos hablando de la tecnología, pensaba, la tecnología es casi como un intento de darnos esos superpoderes que ponemos siempre en los héroes, en los superhéroes, ¿no? Podemos ver lejos, escuchar lejos, podemos prolongarnos. Puedo llegar a Mendoza o puedo llegar a Trenquelauquen desde Almagro, ¿no? Me transporto yo. Entonces somos como superpoderes, es decir, nos prolonga el cuerpo. La tecnología nos prolonga el cuerpo. Entonces, cuando apareció la pandemia, todos nos vimos con la necesidad de prolongarnos, ¿no? Y encontrarnos. Y de pronto, bueno, termina y un poco lo que decís vos, decís, che, vamos a volver a todo lo anterior. Y en la historia del entretenimiento, por decirlo de alguna manera, ocurrió esto que decís vos. Cuando nos paramos frente a un fenómeno nuevo tecnológico, siempre parece que va a anular al otro. Y en realidad lo que abre es otra instancia. La idea es que siempre nos entretenemos. Entonces, con tecnología o sin tecnología, se pasó del teatro y la pintura a la fotografía y el cine. Y ninguna anuló a la anterior. Y después apareció la radio y todos dicen, uy, se terminó, la gente no va a ir más, y tampoco anuló la anterior. Después apareció la televisión y tampoco anuló la anterior. Y hoy estamos adentro de un televisor, directamente nos transmitimos, nos hemos convertido en televisión todos, miramos a cámara tranquilos, somos todos como Mariana Fabianis experimentadas y experimentados en estar charlando y transmitirnos a nosotros mismos. Y es más fácil tener una cámara de televisión encima y transmitirnos que tener una lapicera por ahí, ¿no? Porque te buscabas una lapicera y no trajiste, pero la cámara de televisión la tenés todo el tiempo. Es casi, y así como hace años en dictadura yo me palpaba el bolsillo para ver si tenía los documentos, ahora me palpo el bolsillo para ver si tengo el celular, ¿no? Es como, tengo la memoria y es como una... Y se ha convertido de alguna manera, si querés, en una prótesis, ¿no? La tecnología se convierte en una prótesis. Están tus teléfonos, te guía, no tenés que orientarte más, ya ahora tenés el GPS, no tenés por qué andar recordando que en tal gomería o hay una parrilla, tenés que doblar 2 cuadras al costado para ir a la casa de Adaro. No hace falta, ya directamente ponés casa de Adaro y vamos. Entonces, esa prolongación puede derivar en cosas buenas o malas, las cosas no tienen sentido en sí. Esto es lo que estaba hablando Mario. La discusión en cuanto a la tecnología es si nos va a aportar a ese sentido que queremos, que es apostar a vivir y a convivir en sociedad, ¿no? Que es el sentido que siempre tenemos que poner en cuenta. No es la tecnología que nos va a enviar a algún lado, sino que la tecnología va a ser el chevalier por donde vamos a ir hasta el lugar que queremos. Entonces me parece que siempre sería interesante eso, ver que todos estos instrumentos tecnológicos no nos deshumanicen, nos mejoren la calidad de relación entre nosotros, pero no anulen, ¿sí? El primer salto tecnológico, imagino el telégrafo, ¿no? Los correos diciendo, no, ahora no va a haber más, no tendré más al cartero que me trae la misiva de mi pariente, y entonces perdimos la capacidad de escribir porque hablamos por teléfono, y ahora resulta que volvimos a escribir porque chateamos. Entonces me parece que lo que tenemos que tener claro es el horizonte y no el deslumbramiento con lo que aparece. Es decir, viene la tecnología, es inevitable. Vayamos a entender que hay cosas que son inevitables, entonces las tenemos que incorporar, porque son inevitables. Y en esa inevitabilidad mejor no refugiarnos en romanticismos, sino rápidamente darle el mismo sentido de nuestro romanticismo a esa tecnología que llega, ¿no? Y que claro que es difícil, y que claro que nos refugiamos, y que alguien va a aparecer diciendo, recuerdo cuando
una audiencia, había un taquígrafo que escribía, eso era la justicia, qué sé yo. En cualquiera de los dos lugares se pueden cometer errores. Aquel que hace toda la versión y que escribe, y el folio puede ser y también se puede perder un disco rígido. Tengamos en cuenta eso simplemente, que el sentido no lo va a dar la tecnología y la innovación. El sentido es aquello que es lo más difícil de mantener, que es la idea por la cual estamos haciendo algo. En este caso, cuando hablamos de justicia, tiene que ser humana y tiene que tender a la paz social. Para eso está, ¿no? Bueno, la idea de charlar con ustedes, además de darnos ese gusto, tenía mucho que ver con esto, con esto que ustedes están diciendo. Es muy importante, nos agrega mucho, nos permite resolver problemas, pero no resuelve el problema de vínculo con la sociedad. Nosotros tenemos, yo creo, el Poder Judicial el magistrado, el funcionario, el juez, existe en el vínculo con la sociedad. Si un juez no resuelve el problema, no es un juez, tendrá el cargo, pero no es un juez. Si no se ocupa el Poder Judicial, no cumple ese rol que tiene asignado, se vacía, está haciendo jueguitos. Entonces, este tema que ustedes están trayendo con mucha claridad, que es todo lo que estamos haciendo, mejorar la gestión, mejorar la tecnología, reflexionar acerca de los momentos, incorporar creatividad, se resuelve en el tema de retirar violencia del sistema, habilitar a la sociedad para que aquellos conflictos que no puedan resolver pacíficamente en otros lugares los traigan al Poder Judicial, que los resuelve o no resuelve, pero por lo menos no escala la violencia. Es decir, esto que yo creo que Pedro decía recién y que Mario también decía, que es las tecnologías al servicio de algo. Nosotros no tenemos que perder de vista, estamos hablando de propósito, pero podemos enunciarlo de distintas maneras, que es ¿para qué estamos? Nosotros estamos para algo. Y ahí, en lo que no cambia, Mario nos trajo dos imágenes, yo las voy a describir, las van a ver. Una es del siglo XV, de 1400 y pico, Mario, que es una pintura del Bosco, la mesa de las virtudes, en las cuales la vanidad, la avaricia, es un juez pidiendo una coima. Y otra es una escultura, ahora te pido que las cuentes vos, que la vas a contar mejor que yo, en la cual hay una persona raquítica sosteniendo una escultura danesa, creo que es, sosteniendo sobre sus hombros a una justicia obesa. Mario, contanos eso. ¿Por qué lo trajiste? Esto tiene años, esto no es la primera un poco cuando hacemos las reflexiones de autodiagnóstico y a veces autoflagelo de la situación actual de la justicia. Me gusta mostrar una pintura de Del Bosco, la más conocida que todos conocen y que han visto en el Museo del Prado, es el Jardín de las Delicias, pero junto enfrente a ese tríptico de la delicia está esta mesa que habla más que de las virtudes en la mesa de los pecados capitales, y la avaricia es justo un juez del rey, que está recibiendo un incentivo de alguien y hablando con uno de los ciudadanos al que le va a impartir justicia. Y un poco eso, ¿no? A veces nuestra organización, que nace de la República y nace, para decirlo sintéticamente, aprovechando que esta jornada científicas de la FAM tan destinada a la ciudadanía, esta genialidad que han tenido este año de enfoque hacia temas ciudadanos, nació con la República, nació para ponerle límite al rey, nos dividimos en tres poderes, y uno de los tres poderes, que es la justicia, se llevó, aunque no guste, parte de esos vicios de la monarquía. Inclusive hasta de lo más fuerte que tenemos, que son los significados, las palabras, el metalenguaje, ¿no? Nuestros edificios no son edificios, son palacios judiciales, nos llaman usía, hay, como en toda organización pública, cuestiones de pasillo, hay una estructura, si se quiere, o ya se ha ido abandonando, pero reflexiva, y una crítica de familia judicial. Entonces, tenemos un lenguaje que es un lenguaje del poder,
solo nos entendemos entre nosotros. Ahora hay todo un camino de accesibilidad, ¿no? De lenguaje sencillo, de lenguaje claro. Un poco con vos, Kevin, que admiramos la trayectoria y lo que ha venido haciendo Pedro, y no es casual que hoy pueda estar acá con nosotros, es la profundidad con el que trata la cotidianeidad. En todo su camino, por lo menos lo que a mí me sorprende es cómo de algo cotidiano lo hace tan profundo, y eso marca que hablar accesible, que hablar claro, no significa perder la profundidad, no significa que perdemos ese halo de poder que a veces da el derecho. Entonces, eso por un lado. La otra imagen es la suele usar mucho también Aida Kemelmacher, la usó en nuestra Diplo, yo la conocía también, que es cómo a veces siente la ciudadanía la justicia, ¿no? El peso de la justicia, no por el peso de que me reconvierte y me pone nuevamente en un lugar mucho más tranquilo, sino entro a la justicia y no sé cómo salgo, entro a la justicia y no sé cómo se resuelve, entro a la justicia y es lenta y no me lo resuelve. Y un poco el tema de la tecnología, finalmente, terminamos necesitando construir credibilidad y confianza, fundamentalmente confianza. Podemos dictar las sentencias más fundamentadas en derecho, en normas internacionales de derechos humanos y constitucionales, pero requerimos confianza en esas decisiones. Y a veces a mí me gusta jugar con las nuevas generaciones. Mi hijo más grande, que suele comprar, hace e-commerce y compra en la plataforma de Amazon o la de eBay o en la de Mercado Libre, y a veces si la zapatilla no le gustó, probablemente se arrepiente y escribe que no era lo que él pretendía, y probablemente en 4 días o le mandan una zapatilla nueva o le devuelven el dinero, y él pone 4 o 5 estrellitas y dice, bueno, estoy confiado en esto, y creyó en ese modo de resolver un conflicto que a lo mejor es mínimo, pero hay miles de conflictos así. ¿Qué le hubiera sucedido si iba a la justicia? Probablemente algún abogado le hubiera dicho, che, esa zapatilla era justo para tu cumpleaños. Bueno, daño moral porque no la recibiste el día de tu cumpleaños y la recibiste 4 días después. Incrementamos toda una situación de conflicto que no era lo que quería el ciudadano, sino necesitaba resolver eso rápido y en paz. Y me parece que ahí está un poco también la reformulación de lo que hay que transitar. Cuesta, a veces es difícil decirlo en un ámbito, agradezco que este sea un ámbito tan plural, el de la FAM siempre lo ha sido, y que uno pueda decirse entre nosotros y de cara a la ciudadanía, hay que transitar un nuevo camino, hay que transitar un nuevo camino. Sí, ahí para cerrar, Pedro, Mario venía diciendo esto, podemos hablar distinto, pero la sensación que nos queda, yo comparto obviamente lo que dice Mario, que vos tenés una mirada, un abordaje distinto, costumbrista, que describe, pero siempre señala una situación que está a la vista de todos, pero que no la advertimos y que vos sí la advertís. Creo que también tenemos que pensar distinto. Nosotros tenemos que cambiar, el paradigma judicial está bastante agotado en muchas cosas. Y vos estás ayudándonos en eso, enseñar creatividad. Te lo pregunto, te hago una pregunta china, imposible de responder, pero ¿qué querés que aprendamos? Los poderes judiciales, ¿qué querés que aprendamos? Con ese taller de creatividad, ¿con qué te vas satisfecho? Que la creatividad es lo contrario a la resignación. Es una herramienta, porque, digamos, vos frente a cualquier situación te podés resignar, que es confortable, la resignación es confortable, ¿no? Bueno, es así. ¿Cuántas veces escuchamos es así? O que alguien quiere innovar algo en algún lugar y le explican pedagógicamente, le dicen, mira, acá es así, ¿no? Incluso acá, ¿no? Como, en ese lugar es así. Acá es así, porque siempre funcionó así. Y entonces mejor... Y vos fíjate que hay una serie de formas de mantener seguir la flecha, ¿no? No trates de innovar, vos seguí la flecha. Si querés tranquilidad, seguí la flecha. ¿Cuál es la extorsión? Es que si querés cambiar algo, te van a castigar.
vas a ser castigado. ¿Viste como las películas de Hollywood sobre los idealistas? ¿Qué nos enseña Hollywood sobre los idealistas? Que se mueren. Vos te vas, ves la película de Martin Luther King, la de John Lennon, vamos a hablar de todo el mundo de Hollywood y sus idealistas, Gandhi, el que se te ocurra, y siempre muere. Siempre muere. Y vos después decís que increíble la vida de este hombre, ¿no? Gandhi, que luchó por la paz y terminó muerto. Y después te vas a un Kentucky, te clavas una mozzarella y seguís. Porque lo que te enseñó Hollywood, que el que quiere cambiar algo se muere. Al final vos lo que vas es decir, che, mira, después no tratemos de cambiar nada porque vamos a morir, ¿no? Nunca te muestran el idealista que sigue viviendo, o esos pequeños cambios que fueron provocando una vuelta, que es lo que siempre se intenta, ¿no? La máquina, todo se hace máquina, entonces ahí necesita la creatividad, que es una actitud totalmente humana, que es cómo hago para que esto no vaya por donde sigue yendo siempre. Y es lo contrario de la resignación. Es ahí que aparece alguien y dice, mira, con un poxipol y una moneda arreglé el lavarropa. La resignación me hubiera dicho, me tengo que ir a comprar uno corriendo. Y el tipo dice, bueno, un tiempo más sigo. Y entonces creo que lo que no hay que hacer es resignarse y volver a replantearse el por qué uno se metió a laburar en la justicia. Que la misma, supongo que como en cualquier otro lugar, no es propio de la justicia, no seamos tan narcisistas, ¿no? En cualquier se convierte en una máquina que te hace olvidar de para qué empezaste a trabajar ahí. ¿Por qué un día se te ocurrió dedicarte a eso? Entonces creo que es eso la creatividad. La creatividad es ante todo una actitud. No podés ser creativo si no sos insistente, y no podés ser creativo si no estás dispuesto a entender que tenés que tolerar los fracasos de los intentos. Si no, no hay creatividad, no hay manera, no hay magia. Bueno, pasaron los mensajes de las jornadas, pasaron todos los mensajes de las jornadas y sobre todo los mensajes de lo que nos falta, de lo que queremos, a lo que nos estamos entregando, estamos haciendo foco. Así que, Pedro, Mario, muchísimas gracias, siempre es un placer. Y bueno, para FAM tenemos un montón de notas para tomar. Así que un abrazo grande a los dos, gracias. Y así llegamos al final de este cuarto episodio del Cuarto, con un montón de preguntas también, que nos dejan estas diferentes charlas, estas distintas conversaciones. Un episodio que se puede volver a ver, ¿no, Juliet? Por supuesto. Nos encuentran en la solapa de novedades. Van a estar ahí todas las anteriores, digamos, transmisiones, y también otro material para que puedan seguir consultando y ampliando estos debates que se están dando acá. Y también decirles que este jueves a las 18 horas nos encontramos en el conversatorio público y abierto sobre adolescentes en conflicto con la ley penal. Juliet, ¿hace cuánto que vivís en Rosario? Hace 8 años. 8 años. Pero digo todas las heces, casi. El Carlitos. ¿Pulgar arriba o pulgar abajo? Súper pulgar arriba. Soy vegetariana, pero súper pulgar arriba. Y es la capital del helado. ¿Ah, sí? Así que ¿Lo bueno. recomendás también? Súper. Bien, ahí entonces vamos a tener que ir a Rosario. Tengo otra invitación para hacerles, porque ya salió la última edición de Diálogo Ciudadano, que si no lo conoces, Jason, te invito también a visitar este canal de información de la FAM, dialogociudadano.fam.org.ar. Y vos sabés que el tema central de este Diálogo Ciudadano son las cárceles, justamente las personas privadas de la libertad. El título es Cárceles, humanidad en carne viva. ¿Realmente queremos que se pudran en la cárcel? Van a estar hablando en ese informe especial gente privada de la libertad. Vas a conocer a la gente del Proyecto Liberté, a la gente de Pabellón 4 de Florencio Varela, el Proyecto Liberté que está en la cárcel de Batán. Vas a conocer el trabajo que hacen los propios internos, que no les gusta que los llamen internos. Ya me dijeron 20 veces. Yo digo internos, me dicen no, presos. También vas a conocer a las mujeres presas que trabajan en
en Mujeres Tras las Rejas en Rosario, a la Fundación Tercer Tiempo, que se dedica al rugby dentro de las cárceles, también en la ciudad de Rosario, pero además vas a conocer a un montón de especialistas que trabajan alrededor de los derechos humanos, de las personas privadas de la libertad, que piensan hoy también, que piensan jueces, juezas, magistrados, magistradas sobre las cárceles argentinas, las condiciones que hay en las cárceles argentinas hoy y para qué una persona va presa. ¿Qué queremos con esa condena, con esa privación de la libertad? ¿Cómo sale después? Un montón de preguntas y además las jornadas científicas, vidas en conflicto, mosaico de humanidades que también están en Diálogo Ciudadano. Sí, que siguen la semana que viene. Recuerden, la semana que viene tenemos formación y ética judicial. Son los dos grandes temas que vamos a tratar aquí. Nosotros llegamos al final. Será hasta la próxima. Adiós.